Apenas 10 minutos después de recibir el certificado de divorcio, reclamé el piso de 280 metros cuadrados que le había cedido a mi cuñada. Mi exmarido y los 6 miembros de su familia intentaron detenerme por todos los medios. Mañana se casa, esto es su dote. Cambié la cerradura de inmediato y lancé todo su equipaje al pasillo. La familia entera entró en pánico. No puedes hacer esto. Bauticé esta historia como La vida en 8. 8 minutos para firmar el divorcio. 8 familiares de mi exmarido bloqueando la puerta de mi piso y las 8 palabras que mi madre me dijo una vez. Al casarte, te casas con toda una familia. Hace 10 años, las oí sin prestar atención. Hoy, con el certificado de divorcio en la mano, sentía cada una de esas palabras como un cuchillo en el corazón. Aquella mañana, el calor de septiembre en Sevilla era asfixiante. Marcos y yo estábamos a las puertas del juzgado de primera instancia, cada uno con un documento de un rojo intenso. No era la escritura de una propiedad, sino el certificado de divorcio, un papel frágil que confirmaba que, a partir de hoy, éramos oficialmente 2 extraños. Marcos me miró, su voz inusualmente suave. Elena. Sé que has aguantado mucho estos 10 años, pero al fin y al cabo, fuimos marido y mujer. Espero que no rompas lazos con Sofía por lo nuestro. Mañana se casa. El piso de los naranjos, por favor, hazlo por mí una última vez, no se lo pongas difícil. Mencionó a Sofía, su hermana pequeña, a quien toda la familia trataba como a una princesa. Para mí, sin embargo, Sofía era la primera persona con la que quería saldar cuentas tras este divorcio. No respondí. Saqué el teléfono y marqué un número familiar. Javier, soy Elena. Manda a alguien al residencial Los Naranjos, al piso de 280 metros, que cambie todas las cerraduras y saque todas las cosas al rellano. Llego en media hora. Cualquier problema es responsabilidad mía. Al otro lado de la línea, hubo una vacilación. Pero, Elena, ese piso ahora está a nombre de la señorita Sofía. Me da igual a nombre de quien esté. Esa casa es un bien privativo mío, anterior al matrimonio. Tú haz lo que dice nuestro contrato de servicios. Colgué y al levantar la vista me encontré con la mirada desorbitada de Marcos, como si acabara de ver un fantasma. ¿Qué has dicho? ¿Piensas recuperar el piso de los naranjos? Es la casa que le prometí a Sofía como regalo de bodas. Se casa mañana, las invitaciones están enviadas, todo el mundo sabe que su hermano le regala un piso. Si se lo quitas ahora, ¿dónde queda el honor de nuestra familia? Su voz se agudizó de repente, y varias personas que pasaban se giraron a mirar. Metí tranquilamente el certificado de divorcio en el bolso y respondí con la misma calma con la que se habla del tiempo. Eso era antes, ahora las cosas han cambiado. Elena, estás loca. Marcos se abalanzó sobre mí, agarrándome la muñeca con fuerza. La presión de su mano me dolió hasta el hueso. Sofía cuenta con ese piso. Las invitaciones, el restaurante, los consuegros, todos lo saben. Si quieres dinero, te cedo mi parte, pero esa casa debe ser para ella. Me solté de un tirón y miré el reloj. Solo habían pasado 10 minutos desde que salimos del juzgado. 10 minutos para un matrimonio de 10 años. ¿Lo has olvidado, Marcos? El piso de los naranjos lo compraron mis padres por 2 millones de euros cuando cumplí 25 años. La escritura está solo a mi nombre. Es un bien privativo anterior al matrimonio, y a quién se lo doy o se lo dejo de dar es decisión mía. Un exmarido no tiene derecho a interferir. Pero tú misma firmaste el documento de donación para Sofía, replicó Marcos, con la cara roja y las venas de la frente marcadas. La compostura que había mantenido en la sala de mediación se había esfumado. Sonreí con desdén. Es cierto, lo firmé. ¿Pero leíste todo el documento? ¿O solo te quedaste con la parte que decía que se lo donaba a tu hermana? Mi teléfono sonó. En la pantalla apareció mamá. Era mi ex-suegra, Isabel. Rechacé la llamada sin dudar. No hagas una locura, gruñó Marcos. Mamá está en casa de Sofía. Seguro que ya le han avisado. Si tocas ese piso, mamá, se desmayará. Gritará y me llamará desagradecida, ¿verdad? Le corté. Con una voz fría como el hielo. Llevo 10 años sabiéndome ese guión de memoria. Hoy me toca a mí actuar. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. Marcos corrió desesperado y se plantó delante, bloqueándome el paso con los brazos extendidos. Elena, te lo digo en serio, he presumido de esa casa ante los consuegros y toda la familia. Si ahora te echas atrás, ¿dónde me meto? ¿Cuánto dinero quieres? Te doy todo lo que me corresponde, pero por favor, deja ese piso para mi hermana. A través del parabrisas, vi algo con una claridad meridiana. No le preocupaba que yo perdiera una casa, ni le importaban mis padres. Solo le preocupaba perder la cara. Desde el principio hasta el final,
Ni tú ni tu familia me habéis considerado nunca una de los vuestros, ¿verdad, Marcos? He sido vuestra máquina de hacer dinero, la nuera obediente, el pilar de toda vuestra familia, pero nunca una hija. Mi padre me dijo una vez que la casa que me daba era para que, si algo iba mal, tuviera un lugar al que volver. Y vosotros queréis convertir ese refugio en el regalo de bodas de tu hermana. ¿No te parece excesivo? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Señora Elena, ya estamos aquí. Hay 6 personas de la familia de su exmarido bloqueando la puerta. Una señora mayor no para de gritar e insultar, no nos deja tocar la cerradura. Hay un montón de vecinos mirando. ¿Qué hacemos? Quédense ahí, no discutan. Llego en 15 minutos. Si alguien se interpone, lo arreglo con la policía local. Colgué, bajé la ventanilla y miré a Marcos por última vez. Dile a tu madre que saque a todo el mundo de mi piso. Si siguen bloqueando la puerta, nos veremos en la comisaría para aclararlo todo. Por el retrovisor, vi a Marcos quedarse paralizado unos segundos antes de subir a su coche y arrancar a toda prisa para seguirme. Yo, en cambio, sentía el corazón extrañamente tranquilo, con una calma gélida. Quizás ya había derramado todas las lágrimas de humillación y dolor la noche en que descubrí los mensajes de su infidelidad en su teléfono. El trayecto desde el juzgado hasta el residencial Los Naranjos no era largo, pero aquella mañana me pareció que duraba toda una vida. El piso de 280 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, con vistas directas al Guadalquivir, era el fruto de los ahorros de toda la vida de mis padres. El día que firmamos la compra, mi padre fue muy claro. Hija, esta casa estará solo a tu nombre. Cuando te cases, no seas tonta y no escuches a nadie que te pida ponerla a nombre de los dos o incluirla en los bienes gananciales. El matrimonio es cuestión de suerte, pero una casa es el lugar al que siempre podrás volver. En aquel momento, me enfadé tanto que lloré hasta que se me hincharon los ojos. Papá, Marcos y yo nos queremos, él no es un interesado. No pienses mal de la gente. Mi padre solo suspiró. No pienso mal de nadie. Solo temo que el día que entiendas la vida como yo, ya sea demasiado tarde. No le creí. Hasta hace 3 meses. Aquel día, Marcos se estaba duchando y su teléfono, que había dejado en la mesa, no paraba de vibrar. Lo cogí para mirar la hora y sin querer vi una línea de texto. ¿Has llegado ya? Te espero en Granada. Encima, había una larga conversación en la que él le suplicaba, le prometía que arreglaría las cosas con su mujer y se la llevaría al extranjero. En la cuenta de la empresa, cientos de miles de euros habían desaparecido de repente hacia una cuenta desconocida a nombre de esa chica. Pasé la noche entera en el balcón del piso de Los Naranjos, mirando las luces de la ciudad con el alma más oscura que un pozo. Bajo mis pies estaba la casa por la que mis padres habían sacrificado toda su vida. A mi lado, el hombre en quien había confiado ciegamente, que estaba preparando en secreto su propia vía de escape. Y yo, si no fuera por esta casa, habría salido de ese matrimonio con las manos vacías. A la mañana siguiente, llevé en silencio todos los documentos a un abogado y comencé los trámites de divorcio. Y le pedí a ese mismo abogado que añadiera una pequeña cláusula en el documento de donación a Sofía. La donación solo será efectiva mientras los cónyuges, la parte A y la parte B, mantengan un vínculo matrimonial legal. Se rió y me dijo que por fin había entrado en razón. En ese momento todavía pensaba que nunca tendría que usarla. Sin embargo, en solo unas semanas, todo se había puesto patas arriba. Mi coche giró para entrar en el residencial. Desde lejos, vi a una multitud arremolinada frente al portal. Mi ex-suegra Isabel, los 2 hermanos de Marcos con sus esposas e hijos, y Sofía, con un vestido blanco de prueba para la ceremonia. En total, 6 personas. Estaban rodeando a los técnicos y a los guardias de seguridad, gritando y señalando. En cuanto me vieron bajar del coche, Sofía fue la primera en abalanzarse sobre mí. Me señaló directamente a la cara, con los ojos enrojecidos pero la voz estridente. «Elena, eres una arpía. Que te divorcies de mi hermano es vuestro problema. ¿Por qué me quitas mi casa justo el día antes de mi boda? ¿Quieres que quede en ridículo delante de la familia del novio?» La miré de arriba abajo. Llevaba un maquillaje cargado, un collar de oro que le había comprado Marcos, y las uñas pintadas de un rojo intenso. Durante 10 años se había acostumbrado a recibir lo mejor de mí. El dinero para montar su cafetería, el dinero para comprar un coche, el dinero para sus clases particulares, sin preguntarme ni una sola vez si yo estaba cansada. ¿Tu casa?, pregunté lentamente. Enséñame en qué parte de la escritura de propiedad pone tu nombre, a ver si lo veo. Sofía se quedó paralizada medio segundo, pero luego replicó a la defensiva. Firmaste el papel de donación. Está por escrito. No puedes echarte atrás. Sonreí levemente. De acuerdo, hablemos de papeles, pero hablemos claro. En ese documento se especifica muy claramente. La donación solo es efectiva mientras yo sea la esposa legal de Marcos.
Esta mañana, él y yo hemos firmado el divorcio. Por lo tanto, el documento de donación queda automáticamente sin efecto. Ahora, este piso vuelve a ser un bien privativo mío. Si tienes alguna duda, mañana puedes ir a preguntar al juzgado. El ambiente frente al portal se congeló al instante. Los vecinos se acercaron para escuchar los murmullos. Mi suegra se llevó la mano al pecho y gritó: «Dios mío, en mi casa ha entrado una nuera más venenosa que una serpiente. Espera justo al día de la boda de su cuñada para quitarle la casa». «Ay, Dios mío». Mientras gritaba, se fue arrodillando lentamente, quejándose de mareos y falta de aire. 2 personas corrieron a socorrerla. Yo me quedé quieta, sin acercarme ni darme la vuelta. 10 años como nuera me habían acostumbrado a sus desmayos teatrales. Me volví hacia Javier y con voz clara dije: «Cambien la cerradura. Saquen los muebles y enseres fuera. Si alguien se interpone, llamen a la policía local para que levante acta». Javier me miró y asintió con firmeza. El equipo de técnicos, con sus escaleras y herramientas, se dirigió hacia el ascensor, y yo, en medio de los insultos, los llantos y los cuchicheos de los vecinos, sentí de repente un extraño vacío en mi interior, una mezcla de alivio y dolor. Sabía perfectamente que, a partir de este momento, a los ojos de mi ex familia política, yo era la mujer malvada que le había arrebatado la casa a su cuñada, pero también, a partir de ese instante, dejaba de ser su cajero automático para empezar a aprender a ponerme de mi lado. Me quedé observando cómo se retorcían, lloraban e insultaban, con una calma interior que me asustaba a mí misma. El sonido del taladro instalando la nueva cerradura resonó, agudo y estridente, en el lujoso rellano. Cada vuelta del taladro parecía perforar directamente el orgullo de la familia de Marcos. Sofía se tapó la cabeza y se dejó caer en un banco del pasillo. Su vestido blanco se abrió, el rímel corrido, y balbuceó: «Tú no puedes hacerme esto. Toda la familia del novio sabe que esta es nuestra casa. Si mañana vienen y no hay casa, ¿dónde me escondo?». Mi suegra, Isabel, a quien un vecino acababa de dar un vaso de limonada, escupió la mitad y me señaló: «Lo ha hecho a propósito. Ha esperado a este momento para vengarse de toda mi familia. Mírala, esa clase de mujer, y sus padres se atreven a darle una casa, a darle dinero. De tanto consentirla se ha echado a perder. El cielo tiene ojos. Ya veremos si puede vivir en paz después de esto». Me volví hacia Marcos. «¿Le diste a tu madre la escritura de esta casa para que la guardara?». Marcos se quedó sin palabras. «No, la tienes tú. Mejor así». Abrí la cremallera del bolso, saqué la escritura, y la levanté frente a la multitud. Quien quiera comprobarlo, que vaya al registro de la propiedad. Aquí no se discute más. Javier, subamos al piso. Sofía se levantó de un salto para arrebatarme la escritura, pero Marcos la agarró por el hombro y le espetó: «Sofía, ya basta». El rellano pareció enmudecer por un instante. Sofía se giró bruscamente hacia su hermano, incrédula. «¿La defiendes a ella? Te divorcias y ahora yo te molesto, ¿no? Me prometiste esta casa. Dijiste que cuando me casara, tú y ella me daríais un piso para que no tuviera que sufrir como ella». Escuchar aquello me dolió en el pecho. Para que no tuviera que sufrir como ella. Resulta que, a sus ojos, mis 10 años como nuera habían sido un verdadero sufrimiento, pero no del tipo que inspira compasión, sino del que sirve de lección para enseñar a los más jóvenes. «No seas tonta como Elena». «No defiendo a nadie», dijo Marcos, conteniendo la ira. «Pero los papeles son cosa de la ley, no algo que yo pueda decidir». «Cállate un poco». Isabel golpeó el brazo del banco. «¿Qué ley ni qué ley? Es una mujer, firmó un papel para su cuñada y ahora se echa atrás. Eso es no tener vergüenza. Tantos años comiendo de esta familia, gastando el dinero de esta familia». Me eché a reír. Por primera vez, reí a carcajadas delante de ella. «Hable usted menos, suegra. No me haga reír más. La comida que he comido la he ganado trabajando, y el dinero que he gastado, también. ¿Cuánto cobra Marcos en mi empresa? ¿Lo sabe usted mejor que yo, o yo mejor que usted?». Ella me miró con los ojos desorbitados. «¿Te atreves a faltarme el respeto? Si no fuera por mí, ¿te habrías casado?». La miré fijamente. «Si no fuera por usted, no habría perdido 10 años de mi juventud en esa casa». El ambiente se volvió denso, tenso como la cuerda de un violín. Marcos dio un paso al frente y bajó la voz. «Elena, ya has dicho suficiente». Respiré hondo, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Si dejaba que las emociones me dominaran ahora, volvería a ser la antigua Elena, la nuera silenciosa que aguantaba y cedía para evitar problemas. Pero esa Elena había muerto esta mañana, con la firma en el certificado de divorcio. Me dirigí a Javier. «Sube y cambia la cerradura, por favor. Y recuerda,
Quien no sea el propietario no puede bloquear la puerta ni entrar en la casa sin permiso, por mucho que griten. Sí, señora, no se preocupe, dijo Javier en voz alta, para que todo el rellano lo oyera. Legalmente, este piso está a nombre único de la señora Elena. Actuamos según la normativa. Si hay algún problema, que venga la policía local y lo aclare todo. Al oír la palabra policía, Isabel se encogió. Mi exfamilia política siempre había temido los problemas legales formales. Solo sabían montar escándalos entre conocidos. Se volvió hacia los vecinos y cambió el tono. Así es como tratan las nueras a sus maridos hoy en día. Ya veis, chicas, cuando os caséis, aprended la lección. Los murmullos volvieron a surgir. Algunas mujeres me miraban con compasión, otras con curiosidad. ¿Qué clase de nuera habrá sido esta para que su familia política la odie tanto? Sofía se secó las lágrimas y me miró una última vez. Elena, te lo suplico. Después de la boda, mi marido y yo nos mudaremos a un piso de alquiler si hace falta. Déjanoslo solo 2 días más, para que la familia del novio no hable. Si quieres me arrodillo y te lo pido. Y dicho esto, se arrodilló de verdad. El rellano quedó en un silencio sepulcral. Miré a la chica que tenía delante, con solo 26 años. Hace unos años, me llamaba cuñadita. Préstame algo de dinero para las clases de inglés, en cuanto trabaje te lo devuelvo. Sentí una punzada en el corazón, pero, extrañamente, no me ablandé. Si fuera la Elena de hace un año, seguramente me habría apresurado a levantarla, buscando desesperadamente una forma de salvar las apariencias ante los consuegros. Pero ahora, detrás de ella, veía la sombra de mi padre bebiendo solo en la cocina. Recordaba la vez que mi madre vendió en secreto su pulsera de boda para ayudarme a pagar una deuda de mi suegro. Recordaba las noches que volvía tarde de cenas de trabajo y tenía que ponerme a cocinar una sopa de pollo para que toda la familia tuviera algo que cenar. Sofía, dije en voz baja. Si te digo que sí, mañana te vestirás de novia en la casa que mis padres compraron con su sudor y sus lágrimas. Y le dirás a tu futuro marido que es un regalo de tu familia. ¿Te parece justo? Ella movió los labios, pero no pudo responder. Piénsalo. En estos 10 años, ¿quién ha pagado la comunidad? ¿Quién ha arreglado cada bombilla y cada grifo? ¿Quién ha pagado la luz, el agua, internet? ¿Quién está como titular en todo? ¿Crees que por venir a vivir unos meses y colgar un cartel que diga mi casa, se convierte en tuya? Si sigo cediendo, no solo este piso, sino todo lo mío, la familia de Marcos lo considerará propiedad de ellos. ¿Lo entiendes? Sus lágrimas caían a raudales. Yo solo sabía que mi hermano y tú me lo dabais, dijo en voz baja. Lo creía de verdad. Solo lo creías, pero en esta vida, creer no es suficiente. Hay que leer bien los papeles, dije. Y me di la vuelta para entrar en el ascensor. Detrás de mí, la voz de mi suegra seguía resonando. ¡Es mala! ¡Es muy mala! ¡Dios mío! Oía el llanto ahogado de Sofía, un insulto en voz baja de Marcos, el murmullo de los vecinos. La puerta del ascensor se cerró, bloqueando todos los sonidos. En el espejo del ascensor solo quedaba yo, con el rostro pálido reflejado. De repente, volví a reír, pero esta vez, las comisuras de los ojos me escocían. Eché de menos a mi madre. Mientras tramitaba el divorcio se lo oculté a mis padres. Temía las lágrimas de mi madre, los reproches de mi padre. Temía oír un te lo advertí, y no me hiciste caso. Pensé que firmaría, lo arreglaría todo, me recuperaría por mi cuenta, y luego se lo contaría. Pero esta mañana, al abrir el armario para coger la escritura y ver la foto familiar que nos hicimos el día de la compra, sentí un nudo en la garganta. Mi padre, en el centro, con la mano firme sobre mi hombro y una rara sonrisa radiante. Yo, apoyada en el hombro de Marcos, con los ojos brillantes de felicidad. Mi madre, a la derecha, con la mano sobre la escritura nueva, sonriendo pero con los ojos a punto de llorar. En aquel momento solo sentí alegría. Ahora, al mirar la foto veía cuánta preocupación había en los ojos de mi madre. El ascensor se abrió en el silencio del piso 20. Los técnicos ya habían abierto la cerradura y estaban sacando las cosas. La puerta estaba entornada. Entré, sintiendo como si entrara en mi propio corazón, borrando las huellas de 10 años de convivencia. El sofá gris lo había elegido yo. Marcos dijo que era de viejo, pero al final tuvo que ceder porque yo era quien pagaba. La estantería de la televisión, de madera de roble, la elegimos mi padre y yo. Mi padre se sentó a probarla y dijo: «Me gusta la madera. Da calidez. Vives en un piso. Necesitas algo que pertenezca a la tierra». La cocina abierta, donde había preparado innumerables comidas para toda la familia política, tanto en los buenos como en los malos momentos, di una vuelta, tocando cada superficie, sintiendo una mezcla de dolor y lucidez. Javier entró. «Señora, hemos terminado de cambiar la cerradura. Por favor, compruébelo».
Asentí. Dame a mí el juego de llaves. A partir de ahora, nadie sube a este piso sin mi permiso, digan lo que digan. Él sonrió levemente. Sí, trabajamos según las normas. No se preocupe. Cuando se fue, la estancia se sumió en el silencio. Por primera vez en muchos años estaba sola en esta casa, sin la voz de mi suegra llamando: Elena, prepárame un zumo de naranja. Sin los gritos de Sofía: cuñada, me llega un paquete de Amazon, recógelo por favor. Sin las quejas de Marcos: ¿por qué siempre traes trabajo de la empresa a casa? Solo el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared y los latidos desbocados de mi corazón. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. El olor familiar del suavizante, de la madera, de la cena de ayer, todo se mezcló y me recordó una noche de lluvia de hace años. Aquel día, Marcos había vuelto borracho de una cena con clientes. Sofía llamó llorando porque su novio la había dejado. Mi suegra cogió un taxi y vino a casa. Nada más llegar, me dijo apresuradamente: Elena, cuando tengas dinero de sobra, cómprale algo decente a tu cuñada. A su edad, si va con las manos vacías, los chicos la rechazan. Yo estaba fregando los platos, con las manos aún llenas de jabón. Levanté la cabeza y pregunté: ¿qué quiere que le compre? Una casa. ¿Qué va a hacer? Dijo, tan tranquila. No hace falta que sea gran cosa, una de unos 300 o 400.000 euros. Tú tienes dinero. Esta casa te la dieron tus padres, así que puedes ayudar un poco a tu cuñada. Así tendrá un sitio donde vivir y no os molestará. Ve y cuéntaselo a tus padres. La familia de tu madre solo tiene una hija. No pasa nada por ayudar un poco a la familia política. En aquel momento no me enfadé. Al contrario, me hizo gracia. Solo respondí: esta casa es el ahorro de toda la vida de mis padres. Apenas he empezado a disfrutarla y usted ya piensa en dársela a otra persona. No me atrevo a contárselo. Mi suegra me miró con los ojos desorbitados. No seas tan egoísta. Cuando tu cuñada se case y la familia del novio pregunte por la dote, si le dais esta casa, quedaréis muy bien. Os haréis un poco más ricos y compraréis otra. ¿Qué problema hay? Una buena mujer tiene que pensar en su cuñada, en su familia política. Si solo miras por tu familia de origen, eres una desagradecida. Sonreí forzadamente, pensando que solo eran palabras. No me imaginaba que, unos años después, sería yo misma quien sostuviera un documento de donación que me habían convencido de firmar con frases como: firma a Elena para que Sofía tenga algo con lo que empezar. Este piso vacío es un desperdicio. Abrí los ojos y me di cuenta de que las lágrimas me habían mojado las mejillas sin darme cuenta. Me las sequé rápidamente y me levanté. Si seguía aquí, ahogándome en los recuerdos, siempre sería la mujer que se culpa a sí misma por haber confiado en la persona equivocada. No quería seguir así. Salí de la casa, cerré la puerta y marqué el número de mi madre. ¿Diga? La voz de mi madre sonaba algo ronca al otro lado. ¿Mamá? Soy yo. Elena. ¿Elena, hija? Llevo toda la mañana oyendo a los vecinos cuchichear sobre tu casa. Dime la verdad. ¿Ha pasado algo entre tú y Marcos? Al oír la voz de mi madre, se me hizo un nudo en la garganta. La imagen de ella en la cocina, removiendo una olla de guiso con una cuchara de palo mientras me miraba expectante, apareció nítida en mi mente. Mamá, esta tarde voy a casa y te lo cuento todo. Me he divorciado. Al otro lado, hubo un silencio de unos segundos. Oí a mi madre arrastrar una silla y sentarse. Luego suspiró, pero su voz no tenía ni un ápice de reproche. Bueno, vuelve a casa, hija. Aquí siempre te estaremos esperando. Divorciarse no es el fin del mundo. Lo importante es que no te pierdas a ti misma. Mis lágrimas cayeron, incontenibles. Sí, esta tarde vuelvo. Colgué, apoyé la cabeza en el volante y me permití llorar por primera vez desde que todo esto empezó. Después de llorar, respiré hondo y arranqué el coche. Hace 10 años, me fui de casa por mi cuenta para seguir a mi marido, ignorando las advertencias de mis padres. 10 años después, volvería conduciendo yo misma, no para huir, sino para empezar de nuevo, con todas mis cicatrices, mis lecciones y una casa que había logrado mantener en su sitio. Dejé el residencial bajo un sol de mediodía abrasador. La ciudad seguía tan ruidosa como si ningún divorcio acabara de ocurrir, como si ninguna casa acabara de ser recuperada entre llantos e insultos. El tráfico fluía. La gente seguía con sus trabajos, sus almuerzos, sus citas. Solo yo conducía en dirección contraria, hacia un lugar más tranquilo, hacia la casa de mis padres. El camino de vuelta al pueblo no era largo, pero me dio tiempo a mirarme en el retrovisor. Reflejaba a una mujer de más de 30 años, con los ojos hinchados y los labios pálidos, pero con una mirada que, extrañamente, ya no rehuía. Por primera vez en muchos años,
No tenía que pensar en qué cocinaría esa tarde para mi familia política, si tenía que pasar a comprar medicinas para mi suegra o pagar las clases del hermano de Marcos. En mi cabeza solo había una frase sencilla: vuelvo a casa. La puerta de la casa de mis padres seguía igual, de un color verde antiguo, con la pintura desconchada. El almendro del patio ya lucía algunas flores tempranas. Aparqué el coche y me quedé unos segundos respirando hondo antes de atreverme a entrar. Mi padre estaba sentado en la vieja mecedora de madera del porche, encendiendo un cigarrillo con la vista fija en el periódico. Al oír el coche, levantó la cabeza. Su mirada, la misma que me había acompañado durante toda mi infancia, era tierna pero severa. ¿Has vuelto?, preguntó, con una calma sorprendente. Sí, papá, he vuelto, dije, bajando la cabeza, sin atreverme a mirarlo directamente. Mi madre salió corriendo de la cocina, con las manos aún cubiertas de harina. Al verme, se detuvo en seco. Me recorrió con la mirada de arriba abajo, y de repente me abrazó con fuerza. El abrazo de mi madre olía a sudor y a humo de la cocina, pero era tan cálido que rompí a llorar como una niña. Ya, hija. Lo importante es que has vuelto, me dijo, dándome palmaditas en la espalda. Lo importante es que has vuelto. Mi padre no dijo nada más. Dobló el periódico, se levantó y entró en la casa. Sabía que me estaba preparando un sitio, un lugar en la casa de la que yo misma me había marchado hacía 10 años. La comida de aquel mediodía fue sorprendentemente sencilla: gazpacho, tortilla de patatas y una ensalada. Los platos que había comido desde niña, los que antes consideraba simples y aburridos. Ahora, sentada ante esa mesa, me daba cuenta de lo valiosos que eran. Mi padre me sirvió un trozo de tortilla en el plato. Come, hija, seguro que estos días has estado muy cansada. Cogí los cubiertos con la mano temblorosa. Mi madre, sentada enfrente, tenía los ojos enrojecidos, pero se esforzaba por no llorar. Después de los primeros bocados, sentí que se me cerraba la garganta. Dejé los cubiertos y dije en voz baja: papá, mamá, lo siento. Mi padre me miró durante un largo rato. Su mirada no era de reproche ni de enfado, solo había una profunda melancolía. ¿Por qué pides perdón? Por no haceros caso. Por ser tan estúpida. Y confiar en quien no debía. Por haber fracasado en mi matrimonio. Y por preocuparos y haceros pasar vergüenza con los vecinos. Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa. Elena, un matrimonio roto no es un delito. Tu mayor error no es el divorcio, sino no haber sido fiel a ti misma durante 10 años. A nosotros nos duele verte sufrir en silencio, no que te divorcies. Al oírlo, las lágrimas volvieron a caer. Mi madre continuó, con la voz temblorosa: estos días la gente ha dicho de todo. Algunos te compadecen, otros dicen que le has quitado las cosas a tu familia política, que eres una déspota. A mí me hervía la sangre, pero no discutí. Solo dije una cosa: esa es la casa de mi hija y ha recuperado lo que es suyo. Nadie tiene derecho a llamarla avariciosa. Rompí a llorar desconsoladamente. La sensación de que alguien te defendiera, de que confiaran en ti después de tantos años siendo considerada la nuera que debía saber cuál era su lugar, me dolía y me reconfortaba al mismo tiempo. Mi padre me miró. Sobre lo del piso ya nos hemos enterado un poco. Alguien de tu familia política llamó a tus tíos para decirles que habías montado un escándalo y que Sofía había quedado en ridículo delante de la familia del novio. Yo solo dije una cosa: mi hija no le debe nada a esa familia. Quien haya quedado en ridículo por algo, que se lo pregunte primero a sí mismo. Me quedé helada. No me imaginaba que se atreverían a llamar hasta aquí. Papá, ¿dijeron algo más? Mi padre negó con la cabeza. Dijeron muchas cosas, pero no las escuché todas. Solo necesito saber una cosa. Si tú tienes la fuerza para soportar esas palabras. Respiré hondo. Sí, la tengo. Aquella tarde ayudé a mi madre a preparar la cena. Tareas que parecían tan normales y que hacía tanto tiempo que no podía hacer. Mientras fregaba los platos, mi teléfono vibró sin parar. Era el número de Marcos. Miré la pantalla un momento y lo apagué. Pero menos de 10 minutos después, mi madre entró. Elena, hay alguien en la puerta que dice ser tu ex-suegra. Quiere verte. Me quedé paralizada. Mi padre, desde el porche, también se giró. Su mirada se ensombreció. Déjala pasar, dijo mi madre. No puedes evitarlo para siempre. Mi madre abrió la puerta e Isabel entró, sin la agresividad de la mañana en el residencial, pero con el rostro aún marcado por la ira y el cansancio. Detrás de ella iba Marcos. Me miró con una expresión compleja, entre la molestia y la impotencia. Me mantuve erguida, sin saludar, solo asentí con la cabeza. ¿A qué ha venido? Isabel fue directa al grano. He venido a decirte que con lo que has hecho, le has arruinado la vida a Sofía.
La familia del novio se ha enterado de que no hay casa y quieren anular la boda. ¿Lo sabías? Guardé silencio unos segundos y luego respondí. Si se casaban por el piso, cuanto antes lo anulen, mejor. Un matrimonio por interés no dura. Ella golpeó la mesa. Hablas muy bien. Pero, ¿has pensado en el destino de esa pobre chica? Suegra, ¿usted pensó alguna vez en su propio destino de joven? Cuando se casó con mi suegro, ¿qué dote le dieron? ¿O también llegó con las manos vacías y sufrió toda la vida? Isabel se quedó sin palabras. Marcos intentó intervenir. Elena, no saques las historias pasadas de mamá. Ahora estamos hablando de Sofía. Me volví hacia Marcos. ¿Sabes por qué no dejé que Sofía se quedara ni una noche más? Porque temía que si hoy cedía, mañana tú y tu madre encontraríais otra excusa, y ese piso se daría por sentado que pertenece a tu familia. Llevo 10 años cediendo. Ahora que recupero lo que es mío, todos decís que soy mala. ¿Te parece justo? Marcos guardó silencio. Su rostro palideció, sin rastro de la agresividad de la mañana. Isabel, sorprendentemente, se dirigió a mi padre y bajó la voz. Señores, compréndanme, yo también soy madre. Ver a mi hija a punto de casarse y que todo se venga abajo, la desesperación me ha hecho hacer esto. Mi padre se levantó lentamente, con voz serena. Señora, si usted se desespera por su hija, debería entender cómo nos desesperamos nosotros por la nuestra. Elena es mi hija. Cuando se casó, le dimos todo lo necesario para que no tuviera que agachar la cabeza ante su familia política. Ahora que se divorcia, solo recupera lo que es suyo. No nos falta de nada como para tener que pelearnos por una casa con nadie. Isabel bajó la cabeza, sin poder decir nada. Marcos me miró y dijo lentamente, con voz grave, Elena, en lo nuestro, sé que me equivoqué mucho, pero no imaginé que las cosas llegarían a este punto. Solo te pido un poco de clemencia con Sofía. ¿Clemencia? Reí con amargura. ¿Tú la tuviste conmigo alguna vez? ¿Cuando transferías dinero a otra persona sin decirme una palabra? ¿Cuando dejabas que toda tu familia considerara mis bienes como suyos? Marcos no pudo responder. Finalmente, Isabel se levantó, agotada. Bueno, supongo que mi familia tuvo la mala suerte de tener una nuera a la que no supo retener. Elena, entre tú y nosotros ya no queda nada. Tampoco esperamos que nos ayudes más. La miré y, de repente, sentí un gran alivio. Sí, mejor así. Se marcharon en un silencio tenso. Marcos fue el último en salir. Antes de cruzar la puerta, se giró para mirarme una última vez, con una expresión llena de arrepentimiento. Yo no aparté la mirada ni me acerqué. Todo entre nosotros había terminado la mañana en que salí del juzgado. Cuando la puerta se cerró, mi madre echó el cerrojo. Se volvió hacia mí y suspiró. ¿Se ha acabado ya, hija? Asentí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y ligereza. Sí, mamá, se ha acabado. No sabía qué tormentas me depararía el futuro. No sabía qué sería de Sofía ni a dónde iría Marcos. Solo sabía que, a partir de hoy, ya no pertenecía a esa casa, y que ya no era la mujer que vivía con el miedo constante a disgustar a los demás. Aquella noche, me acosté en mi antigua cama. La habitación estaba exactamente igual que cuando me fui 10 años atrás. Las paredes pintadas de un amarillo pálido, el ventilador de techo que hacía un ruido rítmico, el escritorio de madera que mi padre me construyó en el instituto. Todo era tan familiar que sentí que mis 10 años de matrimonio habían sido solo un sueño largo y agotador. Pero la sensación de vacío en el pecho era muy real. Daba vueltas en la cama sin poder dormir, oyendo a mis padres hablar en voz baja en el salón. Nuestra Elena es más fuerte que antes, decía mi padre en un susurro. Pero ha sufrido demasiado, suspiró mi madre. Solo me preocupa que en los próximos días la otra familia siga dando problemas. Mi padre guardó silencio unos segundos y luego respondió. Si los dan, que quede todo claro como el agua. Mientras nuestra hija no agache la cabeza, es suficiente. Al oír eso, sentí un nudo en el corazón. 10 años atrás, cuando insistí en irme con Marcos, mi padre había dicho exactamente lo mismo. La única diferencia era que entonces lo dijo con impotencia y ahora con determinación. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ayudar a mi madre a barrer el patio y regar las plantas. Este ritmo de vida lento me resultaba extraño, como si acabara de regresar de otro mundo. Mientras recogía las hojas secas caídas bajo el almendro, mi teléfono volvió a vibrar. Era el número de Marcos. Lo rechacé. Pero esta vez, no fue él quien llamó, sino un número desconocido. ¿Hablo con la señora Elena? Soy Ana, del despacho del procurador. El señor Marcos nos ha pedido que le enviemos unos documentos para su confirmación. Me quedé un poco sorprendida. ¿Qué documentos? Un acta de acuerdo complementario post-divorcio. El señor Marcos propone que la firme para cerrar algunos asuntos relacionados con los bienes y el piso de los Naranjos.
Me dice que el señor Marcos le ha pedido que me lo envíe, o que quiere obligarme a recibirlo. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Bueno, en resumen, quiere resolverlo rápido. Pues dígale de mi parte al señor Marcos, dije lentamente, que los bienes ya están repartidos según la sentencia. El piso de los Naranjos es un bien privativo mío. La ley es clara. No hay nada más que añadir. Si sigue molestando, hablará con mi abogado. Colgué, sin la agitación del día anterior, solo cansancio. Cansancio porque sabía que aún no se habían rendido. Al mediodía, llegaron noticias del antiguo barrio. La boda de Sofía se había pospuesto. La familia del novio alegó que no habían tenido tiempo de preparar los trámites de la vivienda. Al oírlo, sentí una opresión en el pecho. No sentí satisfacción ni arrepentimiento, solo una vaga tristeza por una chica que había creído en un espejismo que no le pertenecía. Por la tarde fui al mercado con mi madre y me encontré con algunas vecinas. Me miraron con una mezcla de curiosidad, lástima e indagación. Una de ellas me preguntó directamente: «He oído que recuperaste el piso y que tu cuñada ha perdido la boda por eso, ¿es verdad?». Sonreí y respondí con calma: «Solo he recuperado lo que es mío. La boda es asunto de otros, yo no tengo nada que ver». Ellas negaron con la cabeza y chasquearon la lengua, pero no dijeron nada más. De repente, me di cuenta de que los demás siempre verán la parte superficial de la historia, la parte sumergida, el dolor, el sudor, las lágrimas. No la ven ni necesitan verla. Aquella noche, mientras cenábamos, llamaron a la puerta. Mi padre se levantó a abrir. Fuera había una mujer de unos 30 años, vestida con sencillez, con el rostro pálido y ojeras. Inclinó la cabeza profundamente. «Disculpen que les moleste. Soy Laura, la conocida del señor Marcos». Me quedé helada. Mis padres también se detuvieron. Un escalofrío me recorrió la espalda. La mujer que se había metido en mi matrimonio, que lo había destrozado todo, estaba ahora en la puerta de mi casa, desamparada y temblando. Mi padre la miró con severidad. «¿Qué quiere usted aquí?». Laura se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quiero ver a la señora Elena un momento, solo una vez. No tengo a dónde ir». Mi madre me miró preocupada. Dejé el plato, me levanté y salí al porche. No quería que mis padres escucharan las sordideces de los adultos. «¿Qué quiere decir?». «Hable». Miré a Laura. Mi voz más firme de lo que imaginaba. Ella rompió a llorar. «Señora, yo no sabía que Marcos estaba casado cuando lo conocí. Solo me dijo que estaba separado y que, en cuanto lo arreglara todo, se casaría conmigo. Fui una tonta por creerle. Cuando usted recuperó el piso y la boda de Sofía se anuló, Marcos mostró su verdadera cara. Me echó del apartamento que me alquilaba, diciendo que ya no tenía dinero para mantener a una amante». La miré, sintiendo una mezcla indescriptible de lástima y amargura. «¿Y a qué ha venido?». Le pregunté. «Solo quiero pedirle que no complique más las cosas. Marcos está desesperado, la empresa está siendo inspeccionada, sus cuentas están bajo investigación. Me temo que se hunda por completo». Reí suavemente. ¿Teme que Marcos se hunda, o teme quedarse sin su sustento? Laura se quedó sin palabras. Miré sus ojos enrojecidos y vi, no amor, sino el apego a un hombre con dinero. «Laura, solo le haré una pregunta», dije lentamente. «El día que supo de mi existencia, ¿se detuvo?». Ella guardó silencio un largo rato, y luego negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían. «No, pensé que me elegiría a mí». Asentí, sintiendo un gran alivio, pues ahora que él se hunde, debería aprender a sostenerse por sí misma. Venir a buscarme no solucionará nada. Laura se arrodilló ante mí. «Señora Elena, se lo ruego». Retrocedí un paso. «Levántese. Ya no soy la mujer de Marcos. No quiero tener nada que ver con vuestra historia nunca más». Laura se quedó un rato en el suelo de cemento, y luego se levantó tambaleándose. Me hizo una profunda reverencia antes de darse la vuelta y marcharse bajo la tenue luz amarilla de la puerta. La seguí con la mirada, sintiendo un vacío interior. Resulta que la mujer que había imaginado como mi temible enemiga, al aparecer ante mí, no era más que una persona débil, calculadora pero también llena de inseguridad. Aquella noche no pude dormir. En mi cabeza daban vueltas la imagen de Laura arrodillada en el porche, la de Marcos de pie ante la puerta el día anterior, la de Sofía llorando con su vestido blanco en el rellano. De repente, me di cuenta de que esta ruptura no solo había enterrado un matrimonio, sino que arrastraba consigo a varios destinos a la deriva. Mi padre llamó a la puerta de mi habitación. «Elena, ¿estás despierta?». «Sí, papá, no puedo dormir». Mi padre entró y se sentó en el borde de la cama. Su voz era grave. «A partir de ahora,
El camino no será fácil. La gente te odiará, te culpará, te echará la culpa de todo. ¿Tienes miedo? Lo miré y negué suavemente con la cabeza. Lo que más temo no es que me odien. Lo que temo es volver a vivir como en los últimos 10 años, viviendo para los demás y olvidándome de quién soy. Mi padre me miró durante un largo rato y luego asintió. Con eso es suficiente. Me tumbé y me tapé con la manta. Por primera vez en muchos días, sentí que mi corazón se calmaba. Fuera. El viento movía las ramas del almendro. Sabía que la tormenta aún no había pasado, pero también sabía que, a partir de este momento, no retrocedería más. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extrañamente lento. Me quedé en casa con mis padres, regando las plantas por la mañana, ayudando a mi madre a cocinar al mediodía y sentándome en el porche por la tarde para ver el sol caer sobre el patio de baldosas. Me sentía como si me hubieran sacado de un torbellino violento y me hubieran dejado caer en un remanso de paz. Pero esa calma no era total. Era como la superficie lisa de un lago que oculta remolinos por debajo. Marcos no volvió a llamar, ni Sofía tampoco. Solo las noticias del exterior llegaban como un eco sordo. La gente del antiguo barrio me enviaba mensajes, algunos compasivos, otros curiosos, y algunos incluso con críticas veladas. Los leía, a veces respondía, a veces los ignoraba. Sabía que no podía callar a todo el mundo, solo podía evitar que el rencor anidara en mi corazón. Una tarde, mientras doblaba la ropa en mi habitación, sonó el teléfono. Esta vez era mi abogado, David. Elena. La parte de Marcos acaba de presentar una demanda para revisar algunos puntos relacionados con los bienes comunes, especialmente la inversión que hiciste en la empresa que estaba a nombre de los dos. Detuve mis manos. ¿Qué quieres decir? Esa parte ya estaba resuelta. Legalmente, sí. Pero están intentando alargar el proceso argumentando que ese dinero fue una aportación común durante el matrimonio. Supongo que están muy necesitados de dinero. Cerré los ojos. La imagen de Laura hablando de la inspección de la empresa de Marcos y la investigación de sus cuentas volvió a mi mente. ¿Qué debo hacer? Conserva todos los papeles y libros de cuentas. Yo me encargaré. Pero prepárate. No te lo van a poner fácil. Colgué y me senté en la cama. Ya no temía las disputas por dinero. Lo que más me agotaba era la sensación de ser arrastrada de nuevo al enredo de un matrimonio muerto. Por la noche, se lo conté a mis padres. Mi padre, pensativo, solo dijo: actúa según la ley. No te dejes perjudicar por sentimentalismos. Mi madre me miró, la preocupación visible en cada arruga de su rostro. El dinero deforma a las personas, hija. Ten cuidado. Asentí. Lo sabía mejor que nadie. 2 días después, volví a la ciudad para encontrarme con David y firmar algunos documentos adicionales. Al mediodía, pasé por mi antigua empresa para recoger los últimos objetos personales que quedaban. La empresa seguía igual, con el letrero luminoso y la recepción reluciente. Los rostros que antes me llamaban jefa, ahora me miraban con una mezcla de cautela y extrañeza. La joven recepcionista me dijo en voz baja: señora Elena, el jefe Marcos ha dicho que si venía, subiera a su despacho. Dudé un segundo y luego asentí. No quería seguir huyendo. Marcos estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Se le notaba más delgado, la camisa arrugada y ojeras bajo los ojos. Al oír la puerta, se giró. Su mirada ya no era agresiva, solo reflejaba un profundo cansancio. ¿Has venido? Sí, respondí brevemente. He venido a recoger mis cosas. Marcos asintió y sacó una caja de cartón que puso sobre la mesa. He pedido que te lo preparen. Me acerqué y abrí la caja. Dentro había varias libretas, un marco de fotos que tenía en mi escritorio, algunos bolígrafos, pequeños objetos de una época que consideré mi carrera profesional compartida. Elena me llamó Marcos, con voz ronca. Te lo pido por favor. Retira la solicitud de embargo de las cuentas de la empresa. Estoy en una situación muy difícil. Solo te pido que me des un respiro esta vez. Lo miré y vi una angustia que nunca antes había presenciado. El hombre que una vez dirigió con confianza toda una empresa, que me dijo con que me apoyes desde la sombra es suficiente, ahora se humillaba ante mí. Marcos, ¿recuerdas lo que te dije cuando lo descubrí todo? Le pregunté. Él guardó silencio. Te dije que si eras sincero, si te detenías, si aún me considerabas tu mujer, estaba dispuesta a perdonar. Pero, ¿qué hiciste? Me ocultaste la verdad, transferiste dinero, preparaste tu propia retirada. Ahora que tienes problemas, vienes a pedirme clemencia. ¿No te parece cruel conmigo? Marcos bajó la cabeza, apretando los puños. Sé que me equivoqué, pero no imaginé que todo acabaría así. ¿No lo imaginaste o nunca lo pensaste?, pregunté en voz baja. Marcos no pudo responder. Marcos,
Yo no te estoy hundiendo. Son tus propias decisiones las que te han traído hasta aquí. Yo solo estoy recuperando y protegiendo lo que es mío. No es venganza, es supervivencia. Marcos levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Me odias mucho? Negué con la cabeza. No. Solo he dejado de quererte. Esa frase pronunciada con ligereza pareció golpearlo más fuerte que cualquier reproche. Marcos se quedó paralizado. Cogí la caja de cartón y me di la vuelta para salir. Detrás de mí, la habitación quedó en un silencio absoluto. Aquella tarde, al llegar a casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía. Elena, ¿podemos vernos un momento? No voy a suplicarte más, solo quiero hablar. Dudé un largo rato y finalmente le envié la dirección de una cafetería cercana. Sofía llegó 15 minutos tarde. No llevaba el maquillaje cargado de la vez del residencial, el pelo recogido de forma sencilla y el rostro demacrado. Se sentó frente a mí, dejando el vaso de agua sobre la mesa con manos temblorosas. La familia del novio ha anulado la boda. No me sorprendió, solo asentí levemente. ¿Estás bien? Sofía esbozó una sonrisa torcida. No estoy bien, pero tampoco me voy a morir. Esta semana me he dado cuenta de que he vivido demasiado dependiendo de los demás. De mi hermano, de ti. Ahora que todo ha desaparecido, veo lo vacía que estoy. La escuché en silencio. Sofía me miró. Su mirada por primera vez sin aspereza. Solo cansancio y arrepentimiento. El día del residencial, cuando me arrodillé, sentía miedo de perder la casa y de perder la cara. Nunca pensé en lo que tú habías sufrido para conseguirla. Solo pensaba que iba a ser mía. Fui muy egoísta. Suspiré suavemente. Eres joven, Sofía. El mayor error de la juventud es pensar que todo lo que tienes es algo que te mereces por derecho. Sofía bajó la cabeza. He venido a pedirte perdón, no a pedirte la casa. La miré durante un largo rato. Por un momento volví a ver la imagen de la cuñada que una vez me abrazaba con cariño, que me llamaba la mejor cuñada del mundo. Perdonarte. Sí, dije lentamente. Pero volver a ser como antes. No. Ya no tengo fuerzas para ser el pilar de nadie más. Sofía asintió. Las lágrimas caían en silencio. Lo entiendo. Vive tu vida, Elena. Nosotros nos las arreglaremos. Cuando Sofía se fue, me quedé sola un largo rato. Ya no sentía la indignación de los primeros días, solo una tristeza sorda por lo que se había roto, por las relaciones que una vez creí de sangre. Aquella noche, cené con mis padres. Mi padre me preguntó, ¿has resuelto ya tus asuntos en la ciudad? Aún tardará un poco, respondí. Pero llegaré hasta el final. Mi padre asintió, sin preguntar más. Por la noche, tumbada, mirando el techo, oía el canto de los grillos en el jardín. Comprendí que los problemas legales y financieros aún no habían terminado, pero algo en mi interior había cambiado claramente. Ya no huía. Estaba dispuesta a enfrentarme a todo como una mujer que había perdido todas sus bellas ilusiones, pero que conservaba intacta su dignidad. Después del encuentro con Sofía, sentí que mi alma se asentaba. Ya no había olas de ira furiosa, solo una superficie de agua tranquila, que a veces se ondulaba por algún mensaje o llamada lejana. David me informó de que la parte de Marcos había presentado oficialmente la demanda sobre la inversión. Al oírlo, solo dije un de acuerdo, sin la sensación de abatimiento de antes. Quizás cuando alguien llega tan lejos para proteger algo que ya no le pertenece, es capaz de cualquier cosa. El juicio de primera instancia tuvo lugar una mañana nublada. Fui con mi padre. Mi madre se quedó en casa por la tensión alta. Mi padre llevaba una camisa vieja, planchada con esmero, con un aire tan solemne como el día que me acompañó a registrar mi matrimonio con Marcos. La única diferencia era que esta vez no caminaba en silencio a mi lado, sino medio paso por delante, con la espalda recta, como queriendo protegerme. La sala no era grande. Entré y vi a Marcos sentado en el lado opuesto. Estaba más delgado que la última vez que lo vi en la empresa, con el rostro ceniciento. A su lado estaba su abogado. Y detrás, Isabel. Mi ex suegra me miró fijamente. Su mirada ya no era desafiante, sino una mezcla de reproche e impotencia. Sofía no estaba. Sentí un alivio. Durante el juicio, escuché sus argumentos. Que el dinero que invertí en la empresa durante el matrimonio era una aportación común, que me había beneficiado de los beneficios comunes, y que, por tanto, no podía retirarlo en su totalidad. Escuché sin interrumpir, esperando mi turno y el de mi abogado. David presentó con claridad cada documento: el contrato de aportación de capital firmado antes del matrimonio, la cuenta a mi nombre exclusivo, el flujo transparente de las transferencias. Cada cifra, cada fecha, estaba clara. Sentada allí, mi corazón latía lentamente. Extrañamente, ya no sentía el miedo vago de los primeros días. Cuando me tocó hablar,
Me levanté. Mi voz no tembló. Señoría, no pido una parte de los beneficios de la empresa. Solo pido que se proteja mi patrimonio privativo legal. Durante todo el matrimonio, no retiré ese dinero para uso personal. Ahora que el matrimonio ha terminado, solo quiero recuperar lo que es mío. Marcos me miró, con una expresión dolida. Evité su mirada. Temía que si lo miraba demasiado tiempo, recordaría las noches que pasamos juntos planeando cada proyecto, cada idea, y que mi corazón se ablandara por un instante. No podía permitirme ser débil en ese momento. El juicio terminó después de casi 3 horas. El resultado preliminar se inclinaba a mi favor. Marcos no dijo nada al salir. Isabel tampoco se abalanzó sobre mí como temía. Solo caminó en silencio junto a su hijo. Mi padre me puso la mano en el hombro. Un obstáculo superado, hija. Asentí. Sabía que aún quedaban trámites por delante, pero al menos el camino era menos incierto. Aquella tarde, de vuelta a casa, recibí un mensaje de Laura. Una línea corta: me vuelvo al pueblo. Gracias por no habérmelo puesto difícil aquel día. Lo leí y no respondí. No tenía nada más que decirle a esa chica. Hay conexiones que, cuando terminan, deben hacerlo en silencio. Unos días después, Marcos apareció inesperadamente en la puerta de la casa de mis padres. Yo estaba regando las plantas en el patio. Al ver su figura inmóvil me detuve. Mi padre salió de la casa antes que yo. El sol de la tarde iluminaba el rostro de Marcos, marcando su cansancio. «¿Qué se le ofrece?», preguntó mi padre con voz serena. Marcos bajó la cabeza. Quería ver a Elena un momento. Mi padre se giró para mirarme. Respiré hondo. «Papá, entra. Yo hablaré con él». Mi padre no dijo nada más, asintió y volvió a entrar. Marcos se quedó frente a mí, con las manos en los bolsillos, una figura increíblemente extraña. El hombre que había sido mi marido durante 10 años, ahora de pie ante la casa de mis padres como un extraño. «¿Estás bien?», preguntó, con voz ronca. «Bien», respondí. Marcos guardó silencio un momento y luego dijo: «Sé que en el juicio perderé, es un hecho. No he venido a reprocharte nada». No dije nada. «He venido a pedirte perdón, Marcos». Respiró hondo. «No para que retires la demanda, ni para que me ayudes. Solo perdón por haberte hecho tanto daño». Por primera vez, vi en su mirada que no había evasivas. Me quedé quieta, escuchando cada palabra caer en mi corazón. Pensé que mientras trajera suficiente dinero a casa, siempre estarías ahí. Me acostumbré tanto a tenerte como respaldo, que olvidé que también eras una persona, no una sombra. Solo cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que quien más había perdido no era yo, sino tú. Lo miré y dije lentamente: «Tienes razón, pero deberías haberte dado cuenta de eso cuando aún estaba a tu lado, no ahora». Marcos bajó la cabeza. «Sé que es tarde». El viento sopló en el patio, haciendo que las hojas secas rodaran a nuestros pies. De repente, me di cuenta de que ya no sentía un rencor abrumador, solo una tristeza mucho más suave. «Marcos, no te preocupes, no haré nada para hundirte más. Lo que es mío lo conservaré. Lo que es tuyo, no lo tocaré. A partir de ahora, consideremos que nuestra historia ha terminado». Marcos levantó la vista, sus ojos llenos de algo difícil de nombrar. Asintió, sin decir más. Se dio la vuelta y se marchó. Su figura desapareció tras la valla, sin mirar atrás ni una sola vez. Aquella noche, me senté con mis padres en el porche. Mi madre preguntó: «Era Marcos, ¿verdad?». «Sí». «¿Qué ha dicho?». «Que lo sentía». Mi madre suspiró. «Un lo siento que quizás arrastre toda su vida. Pero bueno, lo importante es que tú te quedes tranquila». Mi padre asintió. «Hay errores por los que uno tiene que pagar. Lo mejor es apartarse y no dejar que te arrastren». Miré el patio oscurecerse, sintiendo una calma repentina. La historia con Marcos parecía haber llegado a su fin allí mismo, sin más lágrimas ni discusiones, solo el eco de un tiempo pasado. Los días siguientes, empecé a pensar en volver al trabajo, no a la empresa de Marcos, sino en otra dirección. Contacté a un antiguo amigo para participar en un pequeño proyecto inmobiliario. Quería usar mis conocimientos y experiencia para empezar de nuevo, sin depender de nadie. Una noche, recibí un mensaje de Sofía. «He vuelto a trabajar en una pequeña fábrica de confección. El sueldo no es alto, pero he ganado mi primer dinero por mí misma. Quería darte las gracias». Lo leí y sonreí suavemente. Quizás en medio de la ruina, cada uno encuentra su propio camino si está dispuesto a mirarse a sí mismo. Tumbada en la cama, pensé en todo lo que había pasado. De ser una esposa ciegamente confiada, me había convertido en una mujer que aprendió a conservar lo que le pertenecía. Hubo dolor, hubo pérdidas, pero ya no me sentía sola en el mundo. Sabía que aún me esperaban muchos desafíos,
pero ya no tenía miedo de dar el siguiente paso. Al principio, al volver a la ciudad para empezar el nuevo proyecto, me sentía a la vez ilusionada y cautelosa. La oficina de mis amigos estaba en un edificio pequeño, no tan lujoso como la antigua empresa de Marcos, pero el ambiente de trabajo era mucho más relajado. Ya no era la mujer del jefe. Ya no tenía la sombra de nadie detrás. Era Elena, una mujer que empezaba de cero, con un nombre desnudo pero limpio. El trabajo me absorbió rápidamente. Visitas para inspeccionar terrenos, reuniones interminables, contratos que había que revisar línea por línea. A veces llegaba tan agotada al pequeño apartamento que había alquilado cerca de la oficina que apenas me duchaba antes de caer rendida en la cama. Pero ese cansancio, extrañamente, no me hacía sentir resentida. Era el cansancio de quien recibe una justa recompensa por su trabajo, no el de quien se resigna. Una tarde, al salir de una reunión, me llamó David. La parte de Marcos ha retirado oficialmente la demanda después de que el juzgado emitiera la sentencia definitiva, manteniendo el fallo inicial. Sostuve el teléfono en medio de un pasillo bañado por el sol, y de repente, sentí que me quitaban un gran peso de encima. El último tira y afloja había terminado. Ya no había ningún lazo legal que me uniera a ese hombre. Aquella noche, llamé a mis padres. Mi madre se alegró visiblemente. ¿Así que a partir de ahora puedes trabajar tranquila? Sí. Todo ha terminado. Mi padre intervino desde el otro lado. Tómatelo con calma. No tengas prisa. El dinero se puede ganar después. Lo importante es la salud y la tranquilidad mental. Sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de que durante mis 10 años de matrimonio me había acostumbrado a tener prisa. Prisa por ganar dinero, prisa por cuidar de mi familia política, prisa por mantener la imagen de buena nuera. Ahora, por primera vez, se me permitía vivir despacio. Pero la vida no suele conceder una calma total por mucho tiempo. Una noche de lluvia, mientras estaba en la pequeña cocina de mi apartamento, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo 5 palabras. Elena, Marcos está en el hospital. Mi corazón dio un vuelco. Llamé de inmediato. Era Sofía. ¿Qué le ha pasado?, pregunté bruscamente. La voz de Sofía se quebró. Ha tenido un ictus leve. Estaba en la empresa esta tarde y se desplomó. Ahora está en el hospital del distrito. Mamá está con él. Yo acabo de llegar. Guardé silencio. Los viejos recuerdos volvieron de golpe. Marcos en sus primeros años, lleno de entusiasmo. Marcos pasando noches en vela por un proyecto. Marcos durmiendo en el sofá, agotado por el trabajo. Había querido mucho a ese hombre. ¿Vas a venir?, preguntó Sofía en voz baja. Miré por la ventana. Llovía a cántaros. Un momento después dije, pasaré, pero solo una vez, de visita. Llegué al hospital cerca de las 10 de la noche. El pasillo era largo y desierto, con un fuerte olor a desinfectante. Sofía estaba de pie fuera de la habitación, con los ojos hinchados y rojos. Al verme bajó la cabeza. Gracias por venir. No dije nada, solo asentí levemente. Marcos yacía en la cama, con el lado derecho del cuerpo ligeramente paralizado, una vía en el dorso de la mano. Su rostro estaba mucho más pálido que la última vez que lo vi frente a mi casa. Isabel estaba sentada a su lado, con aspecto demacrado. Al verme entrar se sobresaltó. No ha dejado de preguntar por ti, dijo con voz cansada. No me atrevía a llamarte, temía que nos odiaras. La miré y mi corazón se ablandó un poco. Al fin y al cabo, era una madre viendo a su hijo inmóvil en una cama de hospital. Me acerqué. Marcos abrió los ojos. Al verme, su mirada cansada tembló. Elena susurró. ¿Has venido? Sí, respondí en voz baja. Marcos me miró durante un largo rato, como si temiera que si parpadeaba, yo desaparecería. Pensé que no querrías volver a verme en la vida. Miré al hombre que una vez fue mi todo, ahora tan débil ante mí, y sentí algo muy extraño. Ya no era amor, tampoco odio, solo una compasión humana. He venido a verte como una vieja conocida, dije. Cuídate. Una lágrima rodó por la mejilla de Marcos. Sonrió débilmente. Lo entiendo. Con eso es suficiente. No me quedé mucho tiempo. Antes de salir de la habitación, Isabel se levantó y me cogió la mano. Su mano era delgada y temblorosa. Elena, perdóname. Todo lo que pasó fue culpa mía. La miré, sin sentir ya ninguna gran emoción. Solo dije suavemente. Lo pasado, pasado está. Cuide de Marcos. Me di la vuelta y me marché bajo la lluvia que caía en el pasillo. En ese momento, comprendí que hay dolores que solo se ven de verdad cuando uno se acerca al límite entre la vida y la muerte. Pero darse cuenta tarde sigue siendo tarde. Después de esa vez, no volví al hospital. Sofía me enviaba algún mensaje ocasional para decirme que Marcos estaba fuera de peligro y había empezado la rehabilitación. Yo solo respondía con un de acuerdo, sin preguntar más ni enviar regalos.
Había cumplido con mi última muestra de humanidad. No quería involucrarme más. Mi trabajo empezó a encarrilarse. El primer proyecto consiguió un contrato. La comisión no era mucha, pero era el primer dinero limpio que ganaba por mí misma después del divorcio. La noche que recibí la notificación de la transferencia, me quedé mirando la cifra en la pantalla durante mucho tiempo, no por la cantidad, sino porque sabía que marcaba un punto de inflexión en mi vida. Podía valerme por mí misma. Un fin de semana, fui a visitar a mis padres. Mi madre preparó una comida sencilla pero reconfortante. Después de comer, me llamó al porche y me dio una libreta de ahorros. Esto es lo que hemos ahorrado para ti. Cógela, por si la necesitas. Negué con la cabeza y se la devolví. Tengo suficiente, papá. Guardadlo para vuestra vejez. Mi padre me miró durante un largo rato y luego sonrió con ternura. Has cambiado. Antes vivías como si siempre necesitaras apoyarte en alguien. Ahora no. Al oírlo, sentí una calidez en el corazón. Quienes mejor habían notado mi cambio eran mis padres. Aquella noche, tumbada en mi antigua habitación, con el olor familiar a madera, sentí una paz extraña. De repente, me di cuenta de que el viaje para salir de un matrimonio me había dado más de lo que me había quitado. Perdí a un marido que ya no me merecía, pero me recuperé a mí misma. Solo había una cosa que no había previsto. Esta paz resultó ser solo la calma antes de otra tormenta que se acercaba en silencio. Esa tormenta llegó una mañana cualquiera. Estaba sentada en mi pequeña oficina. Justo después de colgar una llamada con un cliente, el teléfono sonó insistentemente. Era mi madre. Elena, vuelve a casa ahora mismo. Su voz temblaba al otro lado. Es tu padre. Se ha desplomado. No tuve tiempo de preguntar más. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta del coche. El trayecto de la ciudad al pueblo se me hizo eterno. El viento entraba por la ventanilla, pero sentía el pecho oprimido. En mi cabeza solo había un pensamiento. Papá. Que no te pase nada. Cuando llegué, mi padre estaba en urgencias. El médico dijo que había tenido una pequeña hemorragia cerebral debido a la tensión alta. Por suerte, lo habíamos llevado a tiempo, y su vida no corría peligro, pero había que vigilarlo de cerca. De pie en el pasillo, vi a mi madre sentada en un banco, con las manos fuertemente apretadas, y sentí un dolor agudo en el corazón. Durante años me había acostumbrado a que mi padre fuera la persona más fuerte de la casa, el pilar silencioso que me protegía. Era la primera vez que lo veía inmóvil, tan frágil. Cuando sacaron a mi padre de urgencias, corrí a su lado y le cogí la mano. Era más delgada de lo que recordaba. Abrió los ojos y, al verme, sus labios se movieron débilmente. Elena, has vuelto. Asentí. Las lágrimas caían sin control. Sí, he vuelto. Papá. Tienes que ponerte fuerte. Todavía no he podido compensaros por todo lo que habéis hecho por mí. Mi padre frunció el ceño ligeramente, como si me reprochara por decir algo de mal agüero. Apretó mi mano un poco, muy débilmente, pero lo suficiente para que entendiera que todavía estaba aquí. Los días siguientes, pedí una excedencia temporal para cuidar de mi padre. Relevé a mi madre en el hospital, durmiendo en los pasillos, comprando comida y medicinas por la mañana. Solo entonces comprendí todo lo que mis padres habían soportado en silencio, cómo se habían preocupado por mí durante todos mis años de matrimonio. Pensaba que yo era la que más había perdido en ese matrimonio roto. Pero al ver a mi padre en esa cama blanca, me di cuenta de que quienes más habían sufrido eran mis padres, que habían visto a su hija tropezar en silencio sin poder hacer nada. Una tarde, mientras le limpiaba la cara, mi padre dijo de repente, con voz débil pero clara: Elena, me da miedo que un día ya no tenga fuerzas para protegerte. Detuve mi mano. ¿Qué dices, papá? Él sonrió, una sonrisa cansada pero tierna. Solo espero que, pase lo que pase conmigo, vivas con dignidad, siendo justa contigo misma. No te rebajes por las circunstancias. El divorcio no te hace menos valiosa. Al contrario, te atreviste a levantarte, a conservar lo que es tuyo. Eso te hace mejor que muchas personas. Mis lágrimas cayeron sobre su mano. Asentí, sin poder decir nada más. Mi padre estuvo casi 3 semanas en el hospital antes de volver a casa. Estaba más débil. Caminaba despacio, y su mano derecha no era tan ágil. Decidí mudarme a casa con ellos por un tiempo. Empecé a trabajar a distancia, cuidando de mi padre por la mañana, gestionando contratos por la tarde y cocinando para todos por la noche. Un ritmo de vida ajetreado pero cálido. En cada comida sencilla, sentía que vivía una vida muy real, sin artificios, sin cargas, simplemente una hija en el lugar que le correspondía. Un día, mientras tendía la ropa en el patio, apareció Sofía. Estaba mucho más delgada,
la piel tostada por el sol, vestida con sencillez. Se quedó en la puerta, indecisa, y me llamó en voz baja. Elena. Me giré, un poco sorprendida, pero no molesta. Entra. Sofía saludó a mis padres con mucho respeto. Después de sentarse en el porche, me miró y dudó. Me acabo de enterar de que tu padre está enfermo. He venido a visitarlo y también a decirte algo. Asentí, indicándole que hablara. Mi hermano, después del ictus, la empresa casi no se recuperó. Vendió las acciones que le quedaban para pagar deudas y ahora vive de la pensión de invalidez. Mi madre está mucho más débil, y yo he tenido que empezar a trabajar antes de lo previsto para ayudarla. Sonrió con tristeza. Antes pensaba que solo necesitaba encontrar un buen marido y tener una dote para tener la vida resuelta. Ahora entiendo que depender de alguien no es como depender de una misma. La miré, sintiendo una calma interior. La Sofía impulsiva y arrogante de antes había aprendido una gran lección a través de su primer tropiezo. Lo importante es que estés bien, dije. Sofía bajó la cabeza. Te debo muchas disculpas. Hoy quiero decírtelo de una vez. Asentí suavemente. Hay disculpas que llegan tarde pero que aún tienen significado, no para volver atrás, sino para que la gente pueda seguir adelante con el corazón más ligero. Cuando Sofía se fue, mi madre suspiró. ¿Ves? La vida da muchas vueltas, nadie está siempre arriba. Seguí con la mirada la figura de Sofía desapareciendo por el camino, asimilando lentamente las palabras de mi madre. Unos meses después, la salud de mi padre se estabilizó. Volví a la ciudad a trabajar a tiempo completo. Mi segundo proyecto tuvo más éxito del esperado. Empecé a ahorrar de nuevo, poco a poco, con mi propio esfuerzo. No con el sacrificio ciego de antes. Volví al piso del residencial Los Naranjos. La casa que había sido el origen de tantos problemas. El día que regresé, me quedé en medio del amplio salón, viendo el sol caer sobre el suelo brillante. La casa estaba igual que cuando me fui, solo que ahora no había ni rastro de mi exfamilia política, ni voces que me hicieran estar alerta. Solo estaba yo, con todas las cicatrices superadas. La primera noche que dormí sola allí, abrí la puerta del balcón y miré el tráfico de abajo. Recordé las palabras de Marcos en el hospital. Pensé que no querrías volver a verme en la vida. La verdad es que una vez lo pensé, pero al verlo al borde de la vida y la muerte, comprendí que no se puede vivir con odio para siempre. Perdonar no es para volver. Es para aligerar el corazón. Ya no quería a Marcos, pero tampoco lo odiaba. Solo lo veía como un tramo del camino que había recorrido, lleno de piedras y tropiezos, pero que me había enseñado lo fuerte que podía ser. Una noche de fin de año, volví al pueblo para celebrar la Nochevieja con mis padres. Nos sentamos todos juntos alrededor de una olla de cocido que humeaba. Mi padre, aunque no estaba del todo recuperado, se esforzaba por vigilar el fuego. Mi madre no paraba en la cocina, con una sonrisa constante. Me senté a su lado, escuchando el crepitar de la leña, sintiendo una paz inmensa. Mi padre me miró y preguntó, «Elena, ¿qué planes tienes para este año?» Negué con la cabeza y sonreí levemente. No he pensado tan a largo plazo. Solo espero que el año que viene estéis sanos, que mi trabajo vaya bien, y con eso me basta. Mi padre asintió, con la mirada perdida. Yo también solo espero eso. Entre el humo que se elevaba de la olla, de repente, me di cuenta de que la felicidad no consiste en tener muchas casas, mucho dinero, o un matrimonio perfecto a los ojos de los demás. La felicidad para mí ahora era simplemente poder volver a mi sitio, ser fiel a mí misma, y tener a mis padres a mi lado para poder llamar a eso familia. La vida en 8 había pasado. De ser una esposa sumisa, aprendí a mantenerme erguida. Perdí un matrimonio, pero conservé mi dignidad, conservé mi casa, y lo más importante, me conservé a mí misma, más intacta que cualquier otra cosa, y quizás esa fue la mayor dote que la vida me devolvió. Después de las fiestas volví a la ciudad una mañana ventosa. Mi padre me acompañó hasta la puerta y se quedó un largo rato mirando cómo el coche se alejaba. En el retrovisor, su figura se hacía más pequeña en el camino polvoriento del pueblo. De repente, me di cuenta de que mi padre se había hecho viejo de verdad. La vejez ya no estaba en sus canas, sino en sus pasos lentos, en su respiración pesada. Me prometí que, a partir de ahora, no tomaría más decisiones arriesgadas en mi vida. Ya no tenía derecho a hacer daño a quienes se habían desgastado por mí. El trabajo en la ciudad me recibió con nuevas presiones. El segundo proyecto entró en su fase crucial. Clientes exigentes, socios que cambiaban constantemente las condiciones. Hubo noches que llegué a casa cerca de las 12, sentada sin fuerzas en el balcón, mirando la ciudad iluminada con un vacío en el alma. Después de todo el ruido del divorcio, las disputas, la enfermedad, me enfrentaba a un nuevo sentimiento: la soledad.
No la soledad de quien ha sido abandonada, sino la de quien ha elegido caminar sola. Una soledad lúcida, sin pánico. Una noche, mientras revisaba los archivos de un cliente, recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Ana, del despacho del procurador. Marcos ha fallecido. Me quedé helada, el corazón se me encogió en un instante. Aunque ya no lo quería ni lo odiaba, la noticia de que alguien con quien había compartido 10 años de mi vida se había ido de este mundo me desequilibró. Llamé de inmediato. ¿Cuándo ha fallecido?, pregunté, con la voz rota. Esta madrugada. Complicaciones después del ictus. La familia está organizando el funeral rápidamente. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato. El viento soplaba con fuerza en el balcón, haciendo que las cortinas se agitaran. En mi mente apareció el rostro de Marcos en la cama del hospital, su mirada débil y resignada, su frase "con eso es suficiente" resonando suavemente. Así que se había acabado de verdad. Todos los rencores, arrepentimientos y remordimientos ya no tendrían oportunidad de ser expresados. Pedí 2 días libres y fui discretamente al velatorio. Se celebró en un pequeño tanatorio a las afueras, sin ruido, sin la multitud que había imaginado. Me quedé a distancia, mirando. Vi a Isabel sentada junto al ataúd de su hijo, encorvada, mucho más delgada. Sofía estaba a su lado, con los ojos hinchados y rojos, una actitud silenciosa que no tenía nada que ver con la arrogancia de antes. Los 3 destinos que habían trastocado mi vida, ahora reunidos en una escena fúnebre y desoladora. No entré de inmediato. Me quedé bajo un gran árbol a la entrada, junté las manos e incliné la cabeza en silencio. En ese momento no pensé en las heridas pasadas, ni en las disputas, ni en la traición. Solo pensé que Marcos también había sido un buen hombre en los primeros años, solo que se había perdido en el camino. Cuando entré, Sofía fue la primera en verme. Se detuvo y se acercó rápidamente. Elena, su voz temblaba. Asentí sin decir nada. Isabel, al verme, levantó sus ojos hundidos y enrojecidos. Se levantó tambaleándose y me cogió la mano. Se ha ido, hija. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, era una madre que acababa de perder a su hijo. Mi más sentido pésame a la familia, dije lentamente. Isabel me miró durante un largo rato, y luego rompió a llorar. Su llanto ya no era el de antes, histérico, sino un llanto ronco, como si hubiera agotado todas sus lágrimas. No retiré la mano, dejé que me la sujetara así durante un buen rato, como saldando la última deuda de humanidad. Encendí una varilla de incienso para Marcos. El humo se elevó, difuminando su rostro con viejos recuerdos. La tarde que vino a mi casa a pedir mi mano, nervioso pero con una mirada decidida. Los primeros años de matrimonio, cuando éramos pobres y comíamos fideos instantáneos en un pequeño apartamento caluroso, pero reíamos a carcajadas. Y los años siguientes, cuando empezó a cambiar, alejándose de mí sin que me diera cuenta. «Marcos», dije en mi interior, «consideremos que nuestra historia ha terminado aquí». No me quedé mucho tiempo. Antes de irme, Sofía me acompañó hasta la puerta. «Elena, sé que, a pesar de todo lo que hizo mi hermano, tú fuiste la que más sufrió», dijo entre lágrimas. «Pero aún así has venido hoy. Te lo agradezco». La miré y dije suavemente: «El pasado ya está cerrado. Sofía, cuida de tu madre y sigue adelante». Sofía asintió, llorando como una niña. Me di la vuelta y salí del tanatorio, con el corazón ligero pero triste, como si acabara de cerrar una puerta muy antigua de mi vida. Después del funeral, tuve fiebre durante varios días. Quizás mi cuerpo necesitaba una enfermedad para liberar toda la tensión acumulada. Mi madre vino del pueblo a cuidarme, preparándome caldos y abanicándome mientras dormía. En mi delirio, soñé que volvía al pasado, cuando era una esposa dócil que creía en la felicidad construida desde cero. Al despertar me encontré en mi piso de Los Naranjos, con una suave brisa entrando por el balcón. Supe que todo aquello pertenecía de verdad al pasado. Cuando me recuperé, volví a mi rutina. El trabajo se estabilizó. Empecé a conseguir mis propios clientes, negociando y firmando contratos por mi cuenta. A veces, la presión me agotaba hasta el punto de sentir que no podía respirar. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, recordaba a mi padre en la cama del hospital, a mi madre encorvada en la cocina, a mí misma de pie en el rellano del residencial, rodeada por los insultos de mi familia política. Me recordaba a mí misma que si había llegado hasta aquí, no tenía motivos para abandonar. Una tarde, fui al pueblo. Vi a mi padre sentado solo en el porche, con la mirada perdida en el campo. «¿En qué piensas, papá?», le pregunté. Él sonrió suavemente. Pensaba en Marcos. A fin de cuentas fue mi yerno. La gente se equivoca en la vida, pero morir también es un sufrimiento. Me senté a su lado en silencio. Soplaba una brisa fresca.
De repente comprendí que cuando uno ha pasado por suficientes pérdidas, ya no puede mantener una dureza absoluta. Lo que queda es la compasión. Aquella noche, tumbada en la cama, escuchando el croar de las ranas, sentí una paz extraña. Ya no pensaba en Marcos, ni en Laura, ni en las personas que una vez fueron el centro de mi tragedia. Solo pensaba en el camino que tenía por delante, un camino incierto, sin promesas, pero que podía elegir yo misma. Me di cuenta de que hay finales que no son ruidosos ni dramáticos, que no son reconciliaciones ni venganzas. Simplemente, cada uno toma un camino diferente, llevando consigo su propia carga de karma y fortuna. Y yo, después de todo, seguía viviendo, de forma normal, lenta pero más firme que nunca. Tras el funeral de Marcos, mi vida volvió a su cauce, pero con un extraño vacío en el corazón. No un vacío por amor o por odio, sino porque un capítulo de mi vida se había cerrado definitivamente con la muerte. Cuando la gente se separa, aún puede mirar atrás. Cuando alguien muere, todos los caminos se cortan. Yo seguía adelante, pero ya no había nadie detrás. Me volqué aún más en el trabajo. Reuniones, inspecciones, negociaciones de día, revisión de contratos por la noche. No dejaba que mi mente tuviera demasiados momentos de calma. Temía que en el tiempo libre, los recuerdos volvieran solos, pero por mucho que lo intentara, en algún momento, el cansancio se apoderaba de mi alma. Una noche, estaba tan agotada que me dejé caer en medio del salón, con la espalda apoyada en el sofá, sosteniendo el teléfono sin ganas de abrirlo. Las luces de la ciudad entraban por el balcón, proyectando manchas en el suelo. De repente, me di cuenta de lo grande que era esa casa y de lo fría que se sentía cuando solo estaba yo. No un frío físico, sino el frío de quien se ha acostumbrado a llevarlo todo sola. Eché de menos a mis padres. A la mañana siguiente, pedí unos días libres y preparé las cosas para ir al pueblo. Mi padre estaba arreglando los marcos de unas ventanas. Sus manos ya no eran ágiles, pero se esforzaba por no aburrirse. Al verme llegar, sonrió con ternura. «¿Qué haces aquí entre semana? Quería pasar unos días con vosotros», respondí en voz baja. Mi madre salió de la cocina, me miró de arriba a abajo y dijo: «¿Has vuelto a adelgazar? ¿Trabajas mucho allí?» Sonreí, sin saber qué responder. Trabajar mucho, sí, pero lo que más me agotaba no era el trabajo, sino la soledad prolongada. Los días en el pueblo pasaron más lentamente. Por la mañana, salía a caminar con mi padre por el barrio. Al mediodía ayudaba a mi madre a cocinar. Por la tarde me tumbaba en la hamaca a leer viejos libros de la universidad. Por la noche, nos sentábamos todos en el porche, escuchando el viento y hablando de cosas sin importancia, y sentía una paz extraña. Una noche, mi madre me preguntó de repente: «Elena, ¿has pensado en volver a casarte?» Me quedé helada. No había pensado seriamente en ello desde el divorcio. «No lo sé, mamá», dije con sinceridad. «Ahora solo quiero cuidar de mí misma y de vosotros». Mi padre, al oírlo, dijo lentamente: «¿Casarte o no? No es tan importante como que encuentres la paz interior. Ya somos viejos, no podemos acompañarte toda la vida. Tienes que encontrar tu propio lugar, ya sea con alguien o contigo misma». Las palabras de mi padre me hicieron reflexionar mucho tiempo. Por primera vez, me di cuenta de que no me presionaban para que tuviera otro matrimonio. Solo les preocupaba que pasara el resto de mi vida sola. Una semana después, volví a la ciudad. Por el camino recibí un mensaje de un antiguo cliente que me recomendaba para un gran proyecto en otra provincia. El valor del contrato era varias veces superior a todo lo que había hecho hasta entonces. Sabía que si lo aceptaba, tendría que estar fuera varios meses. Lo pensé mucho. Este proyecto podría asegurarme financieramente para los próximos años, pero también significaba volver a una vida de viajes, lejos de casa, lejos de mis padres. Aquella noche me senté sola en mi piso, mirando el balcón durante mucho tiempo. Me pregunté por qué vivía. ¿Por dinero, por mi carrera o por el miedo a volverme inútil algún día? Recordé mis años de nuera, cuando ganaba dinero sin descanso, pero siempre me sentía vacía. Ahora era más libre, pero parecía que me estaba metiendo en otra carrera. Llamé a mi padre. «Papá, tengo una oferta para un gran proyecto, pero tendría que irme lejos por un tiempo. ¿Crees que debería aceptarlo?» Mi padre guardó silencio unos segundos y luego preguntó: «¿Quieres ir?» Me detuve. Me di cuenta de que durante más de 10 años había sido muy buena haciendo lo que debía hacer, pero rara vez me había preguntado si quería hacerlo. «Supongo que quiero intentarlo», dije lentamente. «Me da miedo quedarme quieta demasiado tiempo». Mi padre sonrió suavemente. «Entonces ve, hija. Pero recuerda una cosa, se va para vivir mejor, no para huir de algo que llevas dentro». Sus palabras me llegaron muy hondo. Sabía que aún no había enfrentado todas mis heridas.
solo las estaba tapando con trabajo. Finalmente, decidí aceptar el proyecto. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Cerré la puerta de mi piso y me mudé a una habitación de alquiler cerca de la obra. Mi vida entró en otro ritmo, más polvo, más sol, menos comodidades, pero también muy real. En aquella obra remota, conocí a mucha gente nueva. Hombres trabajadores que solo soñaban con una cena caliente al final del día. Mujeres que seguían a sus maridos, con un bebé en brazos, pero la mirada llena de esperanza. Al verlos, mis propias tragedias me parecieron mucho más pequeñas. Cada uno lleva su propia carga. Solo que desde fuera no se ve. Una noche de lluvia, sentado en el barracón provisional, escuchando el estruendo de la lluvia sobre el tejado de chapa, sentí que mi corazón se ablandaba. Ya no huía de la tristeza con reuniones interminables. Empecé a permitirme recordar a Marcos, los viejos tiempos, pero sin el dolor desgarrador de antes. Los recuerdos eran ahora como fotos descoloridas, todavía allí pero sin filo. Comprendí que realmente había pasado a otra etapa de mi vida. Una etapa en la que ya no necesitaba demostrar mi fortaleza a nadie, ni competir, ni culpar. Solo vivía y aceptaba las cosas como venían. Una mañana, con el sol asomando tras las montañas, me quedé sola en medio de la obra aún desordenada, y sentí una gran paz. Sabía que aún me quedaba un largo camino por recorrer. No estaba segura de si me esperaba una nueva felicidad o solo días tranquilos uno tras otro. Pero por primera vez en muchos años, ya no tenía miedo del futuro, porque había aprendido una cosa después de todas las pérdidas. Uno no es fuerte por no haber caído nunca, sino por atreverse a levantarse y seguir caminando con sus propios pies después de cada caída. Los días en la obra transcurrían lentos y constantes. Por la mañana acompañaba a los ingenieros. Al mediodía, comía un tupper deprisa y corriendo. Por la tarde, me sumergía en planos e informes de progreso. Por la noche, cuando todos se reunían para tomar un té caliente, yo solía salir al porche del barracón, observando mi sombra alargarse sobre la tierra húmeda. En este lugar extraño, nadie sabía de quién había sido esposa ni por lo que había pasado. Solo era Elena, una mujer que trabajaba en la construcción, nada más. Esa sensación era increíblemente liberadora. Una noche, mientras revisaba unos datos, recibí una llamada del pueblo. Era mi madre. Elena, ¿estás bien estos días? Su voz llegaba mezclada con el canto de los grillos. Sí, mamá. Estoy bien. ¿Y papá? Sigue caminando todos los días. Lento, pero camina. Siempre me pregunta si comes bien. Sonreí, sintiendo una calma interior. En este lugar polvoriento, una simple pregunta de mis padres era suficiente para no sentirme sola. Mi madre dudó, y luego continuó. El otro día vino alguien a preguntar por ti. ¿Quién, mamá? Mi madre guardó silencio unos segundos. Un hombre que se presentó como un primo lejano de Marcos. Vino a poner flores en la tumba de tus abuelos por el aniversario y preguntó por ti. Dijo que antes de morir, Marcos dejó una libreta de ahorros a tu nombre. Sentí una punzada en el corazón. ¿Qué libreta de ahorros? No lo sé muy bien. Dijo que en unos días te enviaría los papeles. Colgué, con el corazón encogido. No sabía que Marcos me había dejado algo. En mi memoria, toda atadura material entre nosotros había terminado el día del juicio. Ya no esperaba nada de ese hombre. Unos días después, llegó una carta certificada a la obra. Dentro había una copia de la libreta de ahorros. La cantidad no era muy grande en comparación con lo que había manejado en el pasado, pero era suficiente para darse cuenta de que eran los últimos ahorros personales de Marcos. Junto a ella, una pequeña nota con la letra torpe de Marcos. Elena, no me queda mucho para devolverte. Considera esto una pequeña compensación tardía. Acéptala. No la rechaces. Te debo demasiado. Sostuve la nota durante mucho tiempo. El viento hacía temblar el papel. En ese momento, no lloré. Solo sentí una tristeza silenciosa hundirse en mi corazón. Marcos, solo al final, había encontrado la manera de saldar una deuda que debería haber pagado mucho antes. Aquella noche no pude dormir. Pensé en Marcos, en Laura, en Sofía, en mi ex-suegra, en todos los lazos que una vez enredaron mi vida. Me di cuenta de que, por muy lejos que fuera, esos capítulos seguían siendo parte de mí. No se podían borrar, solo se podían dejar ir con más ligereza. A la mañana siguiente llamé a mi madre. Mamá, guarda esa libreta. No voy a usar ese dinero para mí. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Quiero guardarlo para cuando necesitéis medicinas o cuidados en el futuro. Consideremos que es una forma de que Marcos salde su deuda con vosotros. Mi madre guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja: Bueno, si así lo crees, me quedo más tranquila. Colgué,
sintiéndome de repente más ligera. Hay deudas que, aunque el deudor ya no esté, pueden cerrarse. La obra entró en su fase final y la presión aumentó. Muchas noches tuve que quedarme en vela con el equipo de ingenieros para resolver problemas. A veces, el agotamiento era tal que quería dejarlo todo. Pero en esos momentos recordaba a mi padre apoyándose en el bastón para caminar, a mi madre encendiendo el fuego cada mañana, a mí misma de pie en el rellano del residencial, con la espalda recta pero el corazón destrozado. No me permitiría volver a caer. Una tarde, llovió a cántaros y el trabajo tuvo que detenerse. De pie en el barracón, viendo la lluvia caer, sentí una extraña debilidad que había reprimido durante mucho tiempo. De repente, eché de menos cosas muy pequeñas. Una comida con mis padres, una llamada familiar, una noche tranquila en mi propia casa sin preocuparme por el mañana. Aquella noche, abrí las fotos antiguas que aún guardaba en el teléfono. Había fotos de Marcos y mías recién casados, fotos de toda la familia política en una celebración. Las miré durante mucho tiempo, y luego, lentamente, las borré una por una. No por odio, sino porque no quería vivir anclada en imágenes congeladas. Solo conservé una. La de mis padres y yo el día que compramos el piso de los Naranjos. La foto que me había acompañado a través de todo. Lo que tenía que soltar, lo había soltado. Lo que tenía que conservar lo conservaría hasta el final de mis días. A finales de ese mes, el proyecto se entregó antes de lo previsto. Terminé mi trabajo con una mezcla de agotamiento y un orgullo silencioso. La noche antes de volver, el equipo de la obra organizó una cena sencilla. Todos brindaban y reían. Alguien me preguntó: Elena, después de esto, ¿volverás a la ciudad para quedarte o seguirás en las obras? Sonreí. Creo que volveré. He dado muchas vueltas. Es hora de volver a una vida normal. Todos brindaron. Yo, en mi interior, sentí que cerraba una etapa y abría otra. El día de mi regreso, me quedé mucho tiempo en el balcón de mi piso. El tráfico seguía fluyendo como el día en que estuve aquí llorando de dolor, de ira, de pérdida. Ahora, al mirar atrás, me veía diferente. Ya no era la mujer que esperaba pacientemente a que otros cambiaran. Había aprendido a cambiar yo misma. Por la noche, llamé a mis padres. Este año vuelvo un poco antes para las fiestas, mamá. Mi madre se alegró mucho. Vuelve pronto, hija, para que la casa esté llena. Sonreí, mirando la habitación bañada por una luz cálida. No sabía qué desafíos me esperaban, pero confiaba en que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante sin el apoyo de nadie. De repente, un pensamiento claro surgió en mi mente. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte a amar. Otras, para enseñarte a soltar. Y otras se van para enseñarte la lección más grande: aprender a vivir sola sin sentirte sola. Y supe que mi viaje aún no había terminado. Solo acababa de empezar un nuevo capítulo, más ligero, más lúcido, pero también lleno de desafíos. Volví al pueblo justo en los últimos días del año, cuando el viento del norte soplaba por el camino, trayendo el olor a paja y un frío familiar. Mi padre me esperó al principio del camino, apoyado en su bastón, con paso lento pero la mirada brillante. Bajé del coche y, antes de que pudiera decir nada, él sonrió. De tanto viajar has adelgazado un poco, pero tienes los ojos más vivos que antes. Sonreí con él, sintiéndome aliviada. Mi madre salió corriendo de la casa, con las manos aún manchadas de harina, y me abrazó como si temiera que me fuera a ir de nuevo. Su abrazo seguía siendo el mismo, cálido y apretado, como queriendo retenerme para siempre. Los días previos a las fiestas transcurrieron con sencillez. Ayudé a mi madre a preparar la comida, limpiar el altar. Mi padre se sentaba a vigilar la olla, añadiendo leña de vez en cuando. La luz del fuego iluminaba su rostro lleno de arrugas. Con el crepitar de la leña sentí una plenitud extraña. Esta era la paz que había buscado durante 10 años de juventud en un lugar muy lejano. En Nochevieja, nos sentamos a esperar el nuevo año. Preparé té para mi padre mientras mi madre organizaba la cena. Cuando los fuegos artificiales del pueblo vecino empezaron a sonar, mi padre dijo en voz baja: «Otro año que se va, hija». Asentí, mirando el humo del incienso elevarse, agradeciendo en silencio a la vida por permitir que mis padres estuvieran aquí para celebrar otra fiesta. El segundo día del año, vino alguien a casa a felicitarnos las fiestas. Me sorprendió ver a un hombre de mediana edad, bien vestido, que se presentó como un tío de Marcos, el que me había enviado la libreta de ahorros. Traía una pequeña cesta de fruta y habló con mucha formalidad. «Vengo en nombre de la familia de Marcos a presentar mis respetos y a desearles felices fiestas. Hay algunas cosas que creo que debería aclarar con usted, Elena, para que todo quede zanjado». Mis padres me miraron. Asentí y lo invité a sentarse en el porche. Él suspiró y dijo lentamente: «Después de la muerte de Marcos,
Revisamos sus deudas y papeles. Aparte de la libreta de ahorros que le dejó, apenas dejó nada más. La empresa se vendió, la casa estaba hipotecada. Isabel vive ahora con Sofía, pero ella apenas gana para vivir en la fábrica. Al oírlo, no me sorprendí. Era algo que ya esperaba desde que Marcos ingresó en el hospital. Sofía ha solicitado una ayuda social para Isabel, continuó. Pero los trámites son complicados. Solo quería que supiera que ya no tienen fuerzas para molestarla más. Si queda algún rencor, espero que pueda perdonarlos. Miré el patio soleado, donde mi padre barría lentamente las hojas. Dije en voz muy baja. Los perdoné hace mucho tiempo. No porque se lo merecieran, sino porque no quería seguir cargando con ello. Él asintió, con una mirada más ligera. Me alegro. Cuando se fue, mi madre se quedó pensativa un momento y luego dijo, «Pobre Sofía, pero cada uno cosecha lo que siembra». No respondí. Sabía que a estas alturas, el bien y el mal, la suerte y la desgracia, ya no importaban. Cada uno estaba pagando el precio de sus decisiones de una forma u otra. A principios de año decidí vender una parte del piso de Los Naranjos para invertir en un proyecto propio, conservando un espacio suficiente para volver cuando quisiera descansar. No fue una decisión impulsiva. Ya no necesitaba aferrarme a esa casa como un símbolo de victoria. Antes la conservé para protegerme. Ahora estaba dispuesta a usarla para abrir un nuevo camino. Mi padre no se opuso, solo preguntó, ¿estás segura? Sí, papá. No vendo por necesidad, sino por iniciativa. Mi padre asintió, con una mirada silenciosa. Unos meses después, mi primer proyecto de inversión personal se puso en marcha. Me adentré en el mundo de los negocios con una mentalidad muy diferente, sin afán de ganar o perder, sin querer demostrar nada a nadie. Solo hacía lo que entendía, paso a paso, lento pero seguro. Cuando sentía que no podía más, recordaba cómo me había mantenido en pie en el rellano del residencial, sola pero sin derrumbarme. Si había superado aquello, las dificultades de ahora no podrían conmigo. Una tarde, mientras trabajaba en mi nueva y pequeña oficina, apareció Sofía. Estaba más delgada, pero su mirada era mucho más serena. «Elena, he dejado el trabajo en la fábrica», dijo. Me sorprendió un poco. ¿Por qué? He empezado a aprender un oficio. Reparación de maquinaria industrial. Al principio es duro, pero quiero tener una profesión de verdad. No quiero vivir esperando que alguien me mantenga. La miré, sintiendo algo difícil de nombrar, una mezcla de compasión y alegría. Si es lo que quieres, adelante, dije. Mientras no vuelvas al camino de antes. Sofía bajó la cabeza. No me atrevería. Ya he tenido demasiado miedo. Antes de irse, dudó. Elena, si algún día necesitas a alguien para ayudarte, ¿puedo pedirte trabajo? No quiero favores. Quiero solicitarlo formalmente. La miré un largo rato, y luego asentí. Cuando lo necesite te llamaré, pero tendrás que ganártelo por tu propio esfuerzo. Sofía sonrió, con los ojos llorosos. Por primera vez, vi en su sonrisa que ya no había dependencia. Aquella noche, al llegar a mi apartamento, me quedé mucho tiempo frente al espejo. La persona que veía ya no era la Elena que agachaba la cabeza ante su familia política, ni la mujer tensa de los días de disputa. Vi en mis ojos una nueva calma que nunca antes había tenido. De repente, comprendí que la mayor recompensa de las pérdidas no es el dinero ni la libertad legal. La mayor recompensa es un corazón que, aunque roto, ha sanado lo suficiente para seguir creyendo en la vida, sin amargura, sin cerrarse. Esa noche, abrí la puerta del balcón para que el viento entrara. La ciudad seguía ruidosa y apresurada, y yo, en mi propio remanso de paz, sentía los latidos de mi corazón más lentos y regulares que nunca. Sabía que el camino por delante sería largo, con ganancias y pérdidas, con tropiezos, con estaciones impredecibles. Pero al menos, a partir de este momento, ya no buscaba mi lugar en el mundo con desesperación. Ya estaba de pie, sobre mis propios pies, no por nadie, no contra nadie, sino para ser justa conmigo misma. La temporada de lluvias llegó antes de lo habitual ese año, cayendo sobre la ciudad desde la mañana hasta la noche, ralentizando extrañamente el ritmo de la vida. De pie en mi pequeña oficina, mirando las gotas de lluvia en la ventana, sentí una calma tan profunda que podía oír los latidos de mi corazón. Mi primer proyecto personal había superado su fase más difícil, sin grandes beneficios, pero lo suficiente para creer que el camino elegido era el correcto. Ya no tenía que esperar nada de nadie, ni esforzarme por demostrar nada. Cada euro que ganaba llevaba mi sudor, y eso me permitía dormir más tranquila que en todos los años anteriores. Sofía todavía pasaba a verme de vez en cuando. Realmente estaba aprendiendo el oficio de reparadora de maquinaria. Sus manos estaban llenas de arañazos, y su ropa olía a aceite. Pero sus ojos brillaban mucho más.
Cada vez que venía, le preparaba un refresco y la escuchaba hablar de sus primeros días, de cómo su jefe la regañaba por su torpeza, de las noches en que llegaba agotada a su habitación, pero aún sonreía. A veces, al mirarla, veía un reflejo de mí misma de hacía más de 10 años, luchadora, torpe y convencida de que un hombre era suficiente para toda una vida. Ahora, tanto ella como yo sabíamos que nadie puede cargar con el destino de otro. Mi padre, después de su enfermedad, estaba más débil. Organicé mi trabajo para poder ir al pueblo una vez por semana, a veces solo para comer juntos, escucharle contar anécdotas del vecindario o a mi madre quejarse de los bichos en el huerto. Esos pequeños momentos que antes consideraba tan normales, ahora se habían convertido en lo más valioso de mi vida. Una tarde, al llegar a casa, mi padre estaba sentado en el porche, con una taza de té frío en la mano, mirando la lluvia caer. Me senté a su lado. «Elena, ¿estás cansada?», preguntó. «Un poco. Pero ya estoy acostumbrada, papá». Él asintió, y tras un momento de silencio dijo: «Ya soy viejo. No podré acompañarte muchos años más. Lo que más me preocupa no es que te falte dinero o una casa, sino que en el futuro sepas vivir para ti misma». Le cogí la mano, ahora mucho más nudosa y débil. «No te preocupes, papá. Ya sé vivir. Ya no tengo miedo de estar sola». Mi padre me miró, y en sus ojos vi una clara tranquilidad. Sabía que para él, esas palabras eran más importantes que cualquier logro que yo pudiera alcanzar. Unos meses después, una tarde de otoño, volví al piso de los Naranjos. Ya no venía a menudo. La casa era grande, limpia y luminosa, pero ya no evocaba los sentimientos de victoria o dolor de antes. Solo la veía como una parada en un largo camino. Abrí todas las ventanas para que entrara el viento, que traía un ligero frío invernal. Me quedé en medio del salón, donde habían tenido lugar tantas discusiones, tantos silencios tensos, tantas comidas forzadas con mi exfamilia política. Recordé la mañana en que cambié la cerradura y saqué sus cosas. La escena que había conmocionado a todo el vecindario. Aquel día, pensé que era fuerte por atreverme a romper. Ahora, al mirar atrás, entendía que la verdadera fortaleza no estaba en ese momento de ruptura, sino en los días que siguieron, cuando continué mi camino en silencio, sin quejas ni resentimiento. Por la noche encendí una pequeña vela junto a la puerta del balcón. No pedí nada en concreto, solo pensé en Marcos, en el hombre que me había acompañado durante más de 10 años antes de que nos perdiéramos en el ajetreo de la vida. Pensé en Laura, en Sofía, en mi ex-suegra, cada uno con su parte de razón, de error y de desdicha. Ya no los culpaba, porque sin todas esas cicatrices, nunca me habría convertido en la persona que soy hoy. Llamé a Sofía. «Mañana voy al pueblo. Si tienes tiempo, pásate a ver a mi padre». Al otro lado, Sofía respondió rápidamente: «Claro, pediré media jornada libre. También lo echo de menos». Colgué, sonriendo suavemente. Las relaciones rotas pueden no volver a ser como antes, pero a veces dejan hilos lo suficientemente finos como para que las personas se reconozcan con amabilidad. Esa noche, dormí profundamente. En mi sueño, volví al camino del pueblo de hace años. Y yo era una chica de 20 años, con un mundo de sueños en el corazón. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo suavemente, los ojos húmedos pero sin arrepentimiento. Solo sonreí y susurré en la oscuridad: «Gracias. Gracias por los años pasados. Gracias por el dolor que me llevó al límite. Gracias a las personas que una vez me rompieron, porque gracias a todo ello, aprendí a mantenerme en pie sin apoyarme en nadie». Al día siguiente, volví al pueblo. Mi padre, mi madre y Sofía nos sentamos alrededor de una mesa sencilla. Mi padre comía despacio, pero su mirada era alegre. Mi madre me servía pescado. Sofía, a su lado, contaba historias del taller con voz tímida pero sin el miedo de antes. En ese momento sentí que estaba exactamente donde debía estar. No como nuera, ni como esposa, ni como la mujer que debía cargar con una familia extraña. Solo era una hija. Una mujer normal con derecho a vivir su propia vida. Entendí que la felicidad no proviene de cuánto tienes, sino de que no te quiten el derecho a elegir. Y después de todo, al menos había recuperado ese derecho para mí. Por la tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, me senté con mi padre en el porche. Él miró a lo lejos y dijo en voz baja: «Parece que has pasado a un nuevo capítulo de tu vida». Asentí y sonreí. Sí, un capítulo sin tanto ruido, pero me siento muy firme. Mi padre no dijo más. El viento soplaba fresco bajo el porche. Sabía que a partir de ahora, seguiría caminando, tropezando y amando. Quizás a otra persona, o quizás solo a esta vida. No podía predecirlo, pero estaba segura de una cosa: no volvería a perderme a mí misma nunca más.
porque después de tantas tormentas, había aprendido a vivir una vida sin necesitar el escudo de nadie. Y así, el viaje llamado La vida en 8 llegó a su verdadero fin. No con aplausos, ni con tragedia, sino con una tarde muy tranquila, sentado junto a mis padres, escuchando el viento soplar y sabiendo que seguía viviendo, plena y libre,